Evelyn. Ahí está, profe. Gracias. Ahí se ve. Se ve bien, ¿no? Sí, Bien. sí. Habíamos terminado ahí, ahora sigamos con Habíamos terminado en la anterior, sí. Sí. Esto lo dije. Esto lo dije. No, esto lo dije, no, espérame. A ver. Esto es la degradación. Después hablé de la producción. Acción hormonal. Acá, hasta aquí había llegado. Bien. Sí, la producción hormonal, Y acción. eso. Y después la producción hormonal, dice. Había hablado del mecanismo de retroalimentación, Sí. los cuales operan, dice, en minutos o horas en respuesta a Ahora demandas vas a metabólicas luz, variadas ahora para vas a volver a mantener. hacer luz. A ver. Usted, ahí está. ¿Me escuchan? Sí. Sí, profe, sí. Bien. La producción hormonal, esto se consigue también en la mayoría de los fenómenos de retroalimentación, los cuales operan en minutos o horas. Recordar cómo se liberaban las hormonas con los ritmos, los modos de liberación, en respuesta a la demanda metabólica, variada para mantener el control homeostático dentro de un estrecho límite. ¿Sí? Dentro de un estrecho límite. El control homeostático básicamente que Ahora vas a regular la volver a presión hacer. arterial, regular la temperatura, regular el medio interno, el medio intracelular y el extracelular. Hay alguien que tiene abierto un micrófono. Y dentro de este control homeostático entra el capítulo endocrino. También hay otros capítulos. En el capítulo endocrino también la endocrinología y la acción de las hormonas X ayudan al control homeostático. Una vez que tengo en claro, digamos, la producción, tengo que hablar de la acción hormonal. Y entonces dice, algunas hormonas antes de actuar necesitan ser transformadas de precursores inactivos a activos. ¿Sí? Esto puede suceder en la liberación o antes de la liberación. Cuando se realiza, por ejemplo, la unión hormono-receptor y el receptor es intracelular o intranuclear. ¿Sí? Recuerden que había 3 tipos de receptores para hormonas, los que estaban en la membrana, los que estaban adentro del citoplasma y los que estaban adentro del núcleo celular. Bien, entonces digo, ese precursor está inactivo y cuando necesita liberarse, se activa. Acción hormonal. Y acá vuelvo a repetir lo de los receptores intracelulares. La mayoría de las hormonas intracelulares penetran al citoplasma por medio de un mecanismo de difusión pasiva. ¿Por qué? Porque requiere mínima energía y porque tiene un receptor que la reconoce. ¿Un receptor a dónde? En la membrana plasmática de la célula. Y luego se unen a receptores específicos para formar el complejo hormona-receptor o receptor-hormona, como te guste nombrar. Los receptores de membrana, capaces de unirse a la hormona, pueden ser divididos en varias clases, cada uno de los cuales trabaja por mecanismos diferentes. Receptores de transmembrana, receptores que tienen asociado una enzima o que tienen asociados sustancias que se denominan citoquinas. Esto, digo, lo nombro al pasar, digo, para que tengan una idea si aparece en la literatura, si aparecen en el libro, digamos, que estén leyendo. El Tórtora, el Guyton, el Bessie Taylor, cualquier libro de fisiología, o cualquier libro de fisiología endocrina. Pero digo, lo importante es entender que este receptor de membrana era el que iba a reconocer a las hormonas peptídicas y que a partir del reconocimiento de esa hormona peptídica con este receptor específico se va a desencadenar la producción y la acción hormonal. Acá dice receptores. Entonces, en el ejemplo A, tengo el receptor de superficie, la hormona, la introduzco, ¿sí? Se transforma esto en un segundo mensajero que tiene actividad enzimática y hace que esta célula responda.
esta célula responda ¿para qué? Para la producción y activación de la hormona y para que básicamente la libere al torrente sanguíneo. Si no se libera el torrente sanguíneo, está, digamos, inhibida la acción hormonal. Si no se libera el torrente sanguíneo y eso se sensa a mínimas concentraciones, no hay acción hormonal. El otro mecanismo es el B, ¿sí? El mecanismo es el B. La hormona ingresa, reconoce al receptor intracelular, forma el complejo hormona-receptor, genera la síntesis de proteína a partir de la activación genética y vuelve a salir en forma activa al torrente sanguíneo, al órgano efector. Otro momento de la endocrinología o del sistema endocrino es el reconocimiento del exceso hormonal. Y dice, en algunas excepciones, como la testosterona en el hombre y la progesterona en la mujer, el exceso de secreción hormonal causa patologías. Bien, salen de este escenario con mediciones basales y con rangos de concentración plasmática específicos, la testosterona y la progesterona. Las enfermedades por exceso de hormonas se verán en cada capítulo posterior. Es decir, cuando ustedes cursen la materia patología en tercer año de la carrera, kinesiología, obstetricia o enfermería, verán oportunamente este escenario. Exceso hormonal, aumento en la producción por la glándula que habitualmente la sintetiza. Se debe a la falla de los sistemas de retroalimentación. ¿Qué significa esto? Resulta que sigo produciendo porque mi sistema nervioso central, por algún motivo, no está sensando que estoy produciendo más. ¿Sí? O al revés, la propia glándula que la secreta no sensa que he aumentado en demasía la concentración plasmática. Y entonces me da como ejemplo el hipertiroidismo y la acromegalia. El hipertiroidismo y la acromegalia. Lo que está fallando es la hormona del crecimiento a nivel de la hipófisis y la liberación de hormonas tróficas para la liberación por parte de la hormona tiroides T3 y T4, que me dan este hipertiroidismo. Los mecanismos que fallan es porque se generan anticuerpos, se generan mutaciones de esas sustancias llamadas hormonas o se generan tumores. Se generan anticuerpos y entonces esos anticuerpos captan esa producción y, digamos, tarda en aparecer la expresión clínica, es decir, la sintomatología que va a presentar ese paciente ante la producción excesiva de una hormona. Puede mutar y en vez de ser la hormona H va a ser la hormona HH1 y entonces producir también cambios clínicos, o porque esa glándula productora de la hormona H está en presencia de un tumor que mediante seguramente estudio a partir de los síntomas y signos de ese paciente, mediante la clínica del paciente, usted intervendrá, pedirá pruebas de laboratorio y si es necesario pedirá una punción biopsia para estudiar ese tumor. Métodos imagenológicos, ecografías, tomografías, donde usted va a identificar la ubicación anatómica de ese tumor y lo va a punzar. Aumento en la producción por un tejido que normalmente la sintetiza. Generalmente esto se da en tumores malignos, acá dicen neoplasias malignas, en cánceres de esa glándula en particular, que comienza una producción desencadenada, desenfrenada de esa hormona, provocando el exceso hormonal. Ejemplos de este escenario: secreción de hormonas tiroideas por el estroma ovárico y secreción de ACTH en un tipo de cáncer de pulmón que se denomina células de avena. Son ejemplos, esto no importa. Pero digo, lo que usted tiene que tener en claro es cómo es el mecanismo del exceso hormonal. Bien, y el último es aumento en la producción en tejidos periféricos a partir de precursores circulantes. Producción exagerada de estrógenos en hepatopatías por desvío de andrógenos a otras vías metabólicas. Volviendo hacia atrás.
son 3 momentos del exceso hormonal. Aumento en la producción por la glándula que habitualmente la sintetiza, aumento en la producción por un tejido que normalmente no la sintetiza, y aumento en la producción de tejidos periféricos a partir de precursores circulantes. Otro momento del sistema endocrino es la resistencia hormonal. Hay varias enfermedades descritas en los últimos 50 años que pueden resultar de la resistencia a la mayoría de las hormonas. La resistencia a la acción hormonal con frecuencia resulta de una mutación genética que dificulta de la acción de las hormonas. ¿Sí? Que dificulta de la acción de las hormonas. Fíjense cómo el mecanismo de mutación que uno escucha en este último año y medio, la mutación del virus o de X virus, bueno, es un fenómeno que interpela diferentes sustancias orgánicas, no solamente los mecanismos bacterianos, los mecanismos virales, sino también los mecanismos hormonales. Se transforma en otra cosa y esa otra cosa genera la resistencia a la acción de esa hormona, ¿sí? Resistencia hormonal. También puede originarse por defectos adquiridos en el receptor y en el posreceptor de las hormonas. También se puede originar por desarrollo de anticuerpos que bloqueen los receptores hormonales o ausencia de las células efectoras. Resistencia hormonal, mecanismo, digamos, importante para tener en cuenta. Obviamente esto es territorio de la endocrinología. Usted va a hacer una consulta con la clínica médica y va a ser rápidamente derivado a un endocrinólogo para que lo empiece a estudiar. La resistencia a las hormonas, dice, no ocurre siempre en todos los tejidos. No ocurre en todos los tejidos. Y acá da un ejemplo el autor. Dice, mire, la resistencia a las hormonas tiroideas puede estar confinada únicamente a nivel de la hipófisis, que es la glándula que genera las hormonas que van a estimular a la tiroides para que produzca T3, T4 y calcitonina. La resistencia de los andrógenos puede ser más severa en los testículos que en otros órganos efectores, es decir, la testosterona como producto del ciclo del hombre, digamos, puede tener cierta resistencia hormonal que genere esta no acción de la testosterona. ¿Cómo se miden las hormonas? Creo que esta es la penúltima o la última. Las hormonas se miden mediante pruebas de laboratorio, desarrollo de técnicas de producción en fluidos biológicos. Usted puede medir hormonas en sangre, puede medir hormonas en orina, en términos cuantitativos y cualitativos, positivo, negativo o X número, positivo, negativo o X número. Gracias a esto, dice, la mayoría de las enfermedades endocrinas pueden diagnosticarse con la medición de hormonas en sangre o en orina. En sangre o en orina. No siempre para buscar una patología, y voy a dar un ejemplo. Recién habló una compañera que acaba de ser mamá. Bien, seguramente en algún momento de ese escenario, al principio de ese embarazo, se habrá hecho una prueba de laboratorio que se compra en la farmacia, el famoso EVA-test. Habrá puesto 2 gotas de orina y si dio positivo, seguramente ese EVA-test después fue confirmado por una prueba de laboratorio sanguíneo. Bien, usó orina y después fue a la consulta obstétrica o tocó ginecológica y le tomaron una muestra de sangre que volvió a confirmar ese embarazo. ¿Qué es el EVA-test? Es el reconocimiento de la primera hormona que empieza a secretar la mujer cuando está embarazada, que es la gonadotrofina coriónica. El 7º día de embarazo, la mujer empieza a secretar, ya formándose la placenta y ya constituido el huevo que va a dar origen a todos nosotros, empieza a secretar la hormona gonadotrofina coriónica. 7º día de embarazo. El método que usó fue la orina, 2 gotas de orina, que da positivo, si verdaderamente la señora es embarazada, o negativo. Eso después se confirma mediante una muestra de sangre, donde se pide una muestra cuantitativa y cualitativa, positivo o negativo, con un número determinado que, digamos, rankea la semana o los días de embarazo.
voy a decir dos palabras de esto que después lo van a ver bien desarrollado en tercer año cuando vean patología. Trastornos endocrinos. Hay de origen terciario cuando el evento es a nivel hipotalámico, secundario cuando es a nivel de la hipófisis y primario cuando es a nivel de las tiroides, de las gónadas o de las suprarrenales, de las glándulas suprarrenales. Esto lo doy como título, lo van a ver en detalle en la materia patología. Muy bien. Bastante bien estuvo bien. Estuvo bastante bien. Sí, Bueno, una profe. hora. Sí. Evelyn, usted administre las preguntas y si no, nos vamos a comer, cada uno a su casa. Bueno, si alguien tiene preguntas, nos vamos anotando en el chat para ser ordenados. Si hay alguna duda, si no, podemos dejar acá. Bueno, se ve que estuvo claro, profe. Bueno, acá preguntan del parcial. ¿Qué temas se van a tomar en el parcial? Los que